día de hoy, el Señor elige a los 12 discípulos, a los que va a establecer como sus apóstoles. Y vamos a pensar un poquito en este pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del 13 al 19, pero vamos a ver también del 7 al 12 como introducción. Y vamos a pensar que el Señor va a dejar discípulos a quienes va a encargar la comisión de seguir extendiendo su reino. Y pues yo creo que como todo en la vida, si nosotros pensamos en sucesiones, siempre uno trae a la mente ciertas condiciones, ciertos requisitos. La mente rápido piensa en calificaciones de la persona, en sus destrezas, habilidades, su orientación, su vocación, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener en nuestro país próximamente sucesión presidencial, ¿verdad? Elecciones. Y uno piensa un perfil, etcétera. Claro que humanamente hablando, los reinos de este mundo tienen su perfil, ¿verdad? Y van a escoger a sus sucesores de cierto perfil, de cierta forma, ¿no? Todos más o menos son como que de un perfil. Pero, pues en ocasiones nos llevamos algunas sorpresas. Por ejemplo, hay dos ocasiones en que, estando yo estudiando, uno fue en la Facultad de Físico-Matemáticas en la universidad. Recuerdo en una plática de pasillo con un compañero, no recuerdo en qué semestre íbamos, pero ya íbamos más allá de la mitad. Y me acuerdo que él me decía, qué bueno que ya no nos van a poner casi materias de matemáticas y física, solamente de computación, porque es el área que me apasiona. Las matemáticas y física yo no sé para qué funcionan o para qué sirven. Y yo le digo, ¿sí te das cuenta de que estamos en la Facultad de Físico-Matemáticas? Digo, yo me metí aquí viendo el plan de estudios por las matemáticas que ofrecen. Dice, pues sí, está bien las matemáticas, pero la computación, eso es lo bueno. En fin, tiene su función que ya no explicamos ahí ampliamente, pero ese era su pensamiento. Ya había pasado la mitad de la carrera y todavía pensaba de esa manera. Y luego la otra me pasó en la facultad del Seminario Bíblico de Puebla, en la Facultad Teológica. Un compañero, también de esas pláticas de pasillo, ya saben, que de repente me dice, no hombre, yo no sé para qué estudiamos griego. Y yo, sí te das cuenta de que estamos en la Facultad de Teología, ¿verdad? Digo, hay cosas que parecen que serían obvias, necesarias, obvias, pero hay otras no tanto. En fin, vamos a ver primero qué es lo que sucede aquí. El Señor está proclamando el Evangelio, no solo con palabras, sino también con actos simbólicos. Y en esta ocasión hay simbolismo en la forma en que elige a estos discípulos apóstoles. Pero tenemos el trasfondo. Primero dice en el versículo 7 al 12, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de todos los alrededores de Tiro, de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que aún por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Bien, tenemos aquí el trasfondo, así que imagínense después de que los fariseos, saliendo de la sinagoga, quieren matarle y están tramando con los herodianos matarle, destruirle. Él se va de ahí y él se dedica a lo que venía, a predicar el Evangelio del reino de Dios, a sanar a las personas, a echar fuera a los demonios, y les reprendía que callasen, que no hablaran. Pero eran multitudes, y empieza nada más con mencionar los lugares, nos damos cuenta de las multitudes, ¿verdad? Venían de Jerusalén, de Judea, de Samaria, de Idumea, o sea, del otro lado del río, hacia el norte también y hacia el mar, de Tiro, de Sidón, y todos en la región llegaban. No sé, piensen, nada más para atender 5 minutos a cada persona.
En 1 hora son 12, en 4 horas apenas atendía 48 personas. Si acaso les quisiera dedicar un tiempo de 5 minutos a cada quien. Aquel matrimonio que viene con su hijito, endemoniado. Aquel otro que viene por allá solo. Sí era mucha gente, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que así nada más por lógica administrativa, necesitaba señalar a sus ayudantes. Nada más por pura administración, necesitaba sus colaboradores ahí. Nada más para empezar, ¿verdad? Entonces dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Aquí está el rey con sus súbditos, su pueblo, con el que establece su pacto, y lo que hace es algo simbólico, como en la antigüedad hacía un rey con sus súbditos, y firmaban, digámoslo así, un pacto donde el rey les permitía ser sus súbditos parte de su reino y tener su protección, su provisión, su cuidado, y ellos le prometían fidelidad. Comían, y esto se sellaba con una comida. Aquí no la vamos a tener, la tenemos más adelante, ¿verdad? La del nuevo pacto, ¿sí? Aquella comida en el aposento alto. Pero ahí está el rey verdadero, sabio, poderoso, justo, bueno. Y dice que sube a un monte y ahí llama a 12. Claramente estas son acciones simbólicas. Subir a un monte y no hacerlo en el llano, o no hacerlo junto a la playa, o no hacerlo en una barca, o no hacerlo en el camino. Son acciones simbólicas, ¿sí?, de la autoridad del rey, y donde ellos tienen que subir hacia el rey, ¿sí? Al rey está en alto y ellos suben hacia él, ¿verdad? Hay un ascenso hacia el rey. En Israel y toda esa región, las montañas son muchas, ¿verdad? Ustedes van a ver en algún mapa transversal todas las montañas, hay cerros por todas partes, y él sube a un monte y ahí recibe. Desde ahí está como si fuera su trono, ¿verdad? Su parte alta, y llama a 12. ¿Por qué a 12? Esto es simbólico también, no es arbitrario. No es arbitrario el que llame a 12, porque algunos dicen, ¿por qué no llamó a 10 o a 14? ¿O por qué no llamó a 5 nada más? ¿Por qué a 12? Primero, lo más obvio que vemos es que hay pluralidad. No hay solamente uno, como un sucesor, como algunos pueden estilar, ¿verdad? Que pasan la estafeta a un sucesor y listo. Este es ahora el nuevo director en jefe de toda la corporación. No, aquí hay una pluralidad, y es lo primero que vemos así nada más normalito. No hay una tendencia individualista como hoy en día, no hay una cerrazón, sino que hay una pluralidad donde puedan de tú a tú como iguales servir. No hay eso que nosotros usamos a veces, incluso en algunas iglesias, como el cacique mexicano convertido en pastor, ¿verdad? Y él dice todo y pues así se hace, y el que piense diferente, pues ahí está la puerta y se puede ir. O nada más hay un iluminado, el gurú, el tlatoani, el que puede decir todo, cómo se hace, qué se hace, cómo se piensa y qué. No, aquí tenemos para empezar una pluralidad, porque 12 son muchos. Y algunos dicen que cada cabeza es una barbacoa. Imagínense, 12. Dirigir las cosas uno solo, pues dice, bueno, yo me pongo de acuerdo conmigo mismo. Pero 12, coordinarse, no está sencillo, ¿verdad? Diría Octavio Paz, ni siquiera entre mexicanos, con esa cerrazón y el machismo mexicano y esa dificultad para trabajar en equipo. Tiene que ser una obra transformadora del Espíritu Santo para que esto pueda darse. Bueno, aquí tenemos 12. Yo creo que también los judíos tendrían lo suyo, no nada más el mexicano, ¿verdad? Digo, si Paz hubiera sido judío, a lo mejor analizaría a los judíos de otra manera. Vemos también que es una cantidad determinada, no dice que llamó a unos, sino a 12, definida, determinada. No hay, y luego guardan esa cantidad cuando muere Judas por causa de haber entregado al Señor. Nombran luego a Matías, y se ve que cierran el grupo.
¿sí? Y ya quedó cerrado, estaba determinado. Cuando mueren los siguientes ya no los sustituyen, ya no nombran a otros. Muere Jacobo decapitado y ya no dicen, vamos a nombrar ahora a otro que sustituya a Jacobo porque ya lo decapitaron. No, porque él no cayó, él murió dando testimonio. Él fue mártir de la fe. Ese grupo fue fundamental, cerrado, obviamente. Habrá otros que se llamen apóstoles, son otros, pero no es este grupo. Este grupo estaba cerrado, determinado con ciertas condiciones. Pero lo principal es que 12 está señalando al pueblo de Dios, como 12 piedras pusieron en el río Jordán al entrar a la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan? 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Como 12 piedras llevaba el sacerdote en su pectoral, 12 piedras delante del lugar santísimo, delante de Dios, como llevando al pueblo de Israel. 12 piedras, como las 12 piedras que utilizó Elías para formar el altar en el cual invocó el nombre del Señor y cayó fuego del cielo. Elías no puso 13 piedras, ni 10, ni 14, puso 12, totalmente simbólico. Era un libro que se va a leer en la cautividad. Ellos están fuera de la tierra prometida y eso les va a recordar su identidad y su retorno como pueblo del pacto. Y luego no solamente llama a 12, sino que al primero le pone por sobrenombre Piedra. O sea, más simbólico no puede ser. Simón era un bonito nombre, pero dice, tú vas a ser piedra. Y además son 12. Algunos ven aquí rompimiento con el pueblo de Israel. Bueno, si se quisiera hacer un rompimiento hubiera puesto 5 y al primero no le hubiera llamado piedra. O hubiera puesto 14 o 15. Más que rompimiento, parece que hay una armoniosa sucesión de lo que viene sucediendo desde el Antiguo Testamento hasta el Señor Jesucristo. Es el reino de Dios que viene proclamado desde los patriarcas. Es el mismo reino de Dios que Él está restaurando y por eso hace esta relación tan clara de 12 que está simbolizando al pueblo del pacto. Cuando nosotros leemos aquí que llamó a 12, nosotros en nuestra mente debe de hacer clic, el Dios del pacto. Nosotros estábamos fuera, lejanos, habíamos caído del pacto y Él nos está regresando. Esta acción de elegir a 12 nos está recordando su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Nada más al leer de que subió al monte y llamó así a 12, nos llena de esperanza, de que no todo está perdido, de que cuando pensábamos que morábamos en tinieblas, vimos gran luz, y que ahí está Dios viniendo al hombre y restableciendo su pacto, su alianza de pura gracia. Esa es una acción simbólica que está proclamando su reino. Y subió y llamó a 12 y dice que fue a los que Él quiso. No dice, y llamó a los más experimentados, a los que tenían ya cierta reputación o cierta experiencia en el mundo de los negocios, cierta, trayectoria de liderazgo. Llamó a los más inteligentes, llamó a los más dotados, llamó a los que tenían barba partida y eran de cierta estatura para arriba. Nosotros llamaríamos a uno de esos, ¿verdad? Como Saúl. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Eso nos impresiona. ¡Wow! No, este sabe, este puede, este tiene, este hace y deshace. Este va a ser el pastor de la iglesia. Eso nos impresiona. Pero estos hombres, tenemos dos formas de verlos. Uno, decir que eran hombres comunes y corrientes. Y la otra forma es irnos al otro extremo y decir que eran extraordinarios. Si nos vamos a decir que eran hombres comunes y corrientes, podemos incluso hasta menospreciar sus vidas y no es lo que hace
el Señor aquí, sino que los trata con dignidad. Si nos vamos al otro grado, podemos entonces decir, no, el que quiera estar sirviendo al Señor tiene que ser acá, súper. Y uno puede decir, yo nunca voy a hacer eso. Yo estoy aquí nada más por la computación, dirá alguno. A mí no me importa el griego. Yo no tengo esa vocación. Y estos hombres los llama, no por ninguna de esas cosas, sino, aunque tenían muchas habilidades seguramente, pero dice que llama a los que él quiso. Algunos eran pescadores, hay un recaudador de impuestos, había diferentes tipos de personalidades, uno muy pensante, otro muy extrovertido, uno muy hablador, otro. Cada quien tenía lo suyo. A unos incluso hasta les puso el nombre de Boanerges o el apellido. Claro, algunos piensan que esto es algo ofensivo para la persona, pero yo más bien, a como vemos el pasaje, parece que es algo que él está alabando y virtuoso en estos dos jóvenes como hijos del trueno. Tal vez no tenemos nosotros la connotación para saber qué significaba, pero algunos dicen, no, es que eran muy explosivos, cuidado con ellos porque lanzan rayos. No parece ser que la intención fuera degradante, sino más bien algo que fuera plausible, ¿sí? Como tal vez personas de mucha pasión. ¿Cuántos quisieran en cualquier ámbito dejar su lugar a alguien apasionado? Imagínate tu puesto, tu trabajo, que tus hijos después sean apasionados en la vida. ¿Quién no quisiera eso? Que fueran hijos del trueno, que llevaran así pasión de a de veras. Cualquiera, ¿no? No es algo malo, al contrario. La única persona que tiene aquí una mención mala es Judas Iscariote, a quien dice el que le entregó. El que le entregó. Es el único que tiene esa, digamos, acepción mala. Ahí, hablando de esto de los nombres, recordaba la costumbre que había de ponerle motes a los reyes. No hace mucho, pero algunos eran por sus virtudes y otros por sus defectos. Y así eran conocidos y así siguieron, ¿verdad? Por ejemplo, Felipe III se le conocía como el piadoso, porque rezaba 9 rosarios al día, uno por cada mes que Jesucristo pasó en el vientre de su madre. A Carlos II se le conocía como el hechizado, por todas sus taras psíquicas y demás que hizo. Carlos IV, el cazador, y ahí dice cuánto cazaba, ¿verdad? Tantos conejos, jabalíes, lobos, gatos, venados, tórtolas, palomas. Ese se la pasaba así, de cacería. Sancho III fue el deseado. Alfonso XII, el pacificador. Jaime el II, el justo. Había otros como Felipe II, el prudente. Fernando I, el grande. Felipe I, el hermoso. Teobaldo I, el trovador, le gustaba la música. José I, Pepe Botella, le gustaba la bebida. ¿Sí? Y así tenemos otros diferentes, incluso con defectos físicos, el tuerto, el jorobado, el calvo, el gordo. A otros se le llamó el cabeza de estopa o el impotente, por obvias razones, y luego de ahí es donde dijimos que como no tenía hijos herederos, sube Isabel la Católica al trono, ¿verdad? Tenemos a otros como Pedro I, el cruel, y otros le llamaban el justiciero, o Felipe V, el animoso. Pero aquí no vemos que el Señor les ponga sobrenombres con el fin de degradarlos. No parece esa la intención, sino todo lo contrario. Está poniendo a un grupo de hombres y a ese grupo de hombres les va a llamar sus apóstoles. Imagínense que aquí en la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo dijéramos, vamos a nombrar a 12 personas que estén a cargo de la iglesia.
¿qué haríamos? O poner el estándar muy alto o muy bajo. ¿Qué hizo aquí el Señor? ¿Cómo los llamó? ¿Qué está pensando el Señor? Y luego entre ellos viene Judas, ¿verdad? Pensemos también en eso. Entre ellos viene Judas. Y sin embargo el Señor, aunque nadie es digno, a todos los trata con dignidad. A todos les llama con dignidad. A los que Él quiso. Y ellos vinieron a Él. Yo conozco personas así en iglesias que dicen, no, yo no meto las manos al fuego por nadie. No, quién sabe qué hagan. Nadie es digno de su confianza. Y aquí el Señor va a llamar a 12 y los va a mandar a predicar como representantes suyos. En nuestro tiempo diríamos como metiendo las manos al fuego por ellos. Tratándoles con honor, con dignidad. Y qué honor, ¿verdad? El también para ellos el venir, ser llamados por el Señor. ¿Y para qué les llamó? Muy bien, sí, yo quiero ser jefe, yo quiero señorear sobre los demás, yo quiero ser poderoso, yo quiero ser recordado, yo quiero tener algo de gloria, yo quiero tener poder, yo quiero tener riquezas. ¿Para qué los llamó? Dice ahí, siguiente versículo 14, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y el 15, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Primero, para que estén con Él. Estarán con Él para aprender, para ser transformados, para tomar su visión, para renovar su entendimiento, principalmente para tener una mente cristiana. Para tener una mente cristiana, para poder ver todo en la vida desde la perspectiva de Dios. Y poder ver también las cosas en su correcta dimensión, con honor. Poder ver las cosas de la vida correctamente. Tenían que estar con Él. No siempre las veían así, así que tenían que llevar un buen programa ahí de discipulado, ¿verdad? Iban a ser transformados. El Señor vendría a transformarlos, pero también los va a enviar. No solamente iban a estar con Él, sino también iban a ser enviados como apóstoles. Y al ser enviados, ellos iban a enfrentar dos cosas de trabajo. Una es predicar y la otra es tener autoridad para dos cosas: sanar y echar fuera demonios. Entonces aquí tenemos, la primera es predicar. Venimos de una gran tradición de predicadores como iglesia cristiana. El Señor Jesucristo, predicador, los apóstoles y previo a Él, Juan el Bautista. Y así tenemos toda una lista de predicadores, los apóstoles enviados a predicar. De tal manera que dejaron de lado otras formas de servir con tal de dedicarse, dice Hechos, a la oración y a la predicación de la palabra. Dejaron de lado otras formas que tenían para servir, para dar prioridad a la predicación. La iglesia cristiana es una iglesia que tiene predicadores. La predicación es indispensable para el cristianismo. Sin ella se pierde una parte esencial de su autenticidad, puesto que el cristianismo, nos dice Stott, es por su misma esencia la religión de la palabra de Dios. El Dios viviente, personal, se ha revelado y se reveló a nosotros de una manera clara y directa, la más clara y directa que tenemos, y es con palabras. Tenemos su palabra. Dios Padre habló a los profetas. Luego tenemos también que Dios Hijo, el Verbo mismo, se hizo carne, y por ahí Dios habló de una manera especial por el Hijo. Y Dios, Espíritu Santo, nos habla también a través de su palabra, aún hoy en día. Tenemos a la Santísima Trinidad revelándose, hablando. Y creemos que cuando se predica la palabra de Dios, Dios sigue hablando a nosotros. Y eso es lo que iban a hacer ellos, ser
predicadores. Los envió a predicar y ahí está el Dios Trino envuelto para predicar a todos sus contemporáneos, primero de la nación de Israel, pero después nos va a decir al final, ya cuando el Señor resucita, a todas las naciones. Ya no nada más a las ovejas perdidas de Israel, sino también Samaria, y dice que Galilea y hasta lo último de la tierra. A todas las naciones. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el ser humano solamente será libre cuando está sujeto a la palabra de Dios. Solamente será libre, verdaderamente libre, cuando esté bajo el yugo de Cristo, donde encontrará descanso para su alma. Y entonces realmente ahí el ser humano será más humano, realmente. Ahí es donde crecerá realmente su vida. Ahí es donde se desarrollará realmente su mente, su vida, sus sentimientos, su voluntad, donde él podrá florecer, crecer. Tenemos entonces que esos apóstoles iban a ser predicadores, con una predicación relevante del Evangelio para todos sus contemporáneos, pero es una predicación relevante también para nosotros hoy en día. Y ahí está lo primero que tienen que hacer, ser predicadores. La segunda tiene que ver con hacer misericordia y les da autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Y ahí van en un ministerio de misericordia. Y ahí está también en la sanidad y en echar fuera demonios ejemplificado lo que es el Evangelio. El Evangelio viene a restaurarnos y al final esa restauración será completa, total. Ya no habrá enfermedad. La enfermedad no formaba parte del ser humano en el Edén, en el paraíso. Eso viene después. ¿Se imagina usted? Dios viene a restaurarnos de una manera integral, corporal y espiritual. Totalmente el ser humano es importante. No como esa tendencia platónica de que solamente el alma del hombre es importante y el cuerpo no. Y todavía entre los cristianos lo hacemos un poco más severo y diciendo que el alma del ser humano es importante, pero solo en el cielo. Aquí todavía está encarcelada en este cuerpo maldito. Pero no es así la visión cristiana. El cuerpo es importante, es valioso y lo cuidamos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el cuerpo no es para la fornicación y lo cuidamos, porque es para el Señor. Y lo cuidamos porque creemos en la resurrección. Creemos en la resurrección corporal, así como Cristo resucitó de entre los muertos. Y creemos que este cuerpo será glorificado, transformado, que este cuerpo es valioso. Y los envía a echar fuera demonios y a echar fuera enfermedades. Las dos cosas nos están hablando de restauración, una restauración integral para el ser humano, en cuerpo y en alma. Una lucha real, no contra carne y sangre, nos dice el apóstol Pablo, no contra seres humanos. Ellos no iban a luchar contra Herodes, ni contra Pilato, ni contra el César. Ese no es el reino que tenían que vencer. Ellos iban a pararse en contra del reino de Satanás para que las personas fueran trasladadas al reino de Jesucristo, de las tinieblas a la luz. Una lucha contra huestes espirituales de maldad. Ese era su trabajo. ¿Quién le entra? Envíen sus currículums al monte, ahí está Jesús recibiendo a los candidatos. No. ¿Quién le entra a esa cosa? ¿Y qué se iba a imaginar por ahí Juan, Jacobo, Pedro, Tomás? ¿Qué se iban a imaginar? ¿Cuál iba a ser la misión? ¿Cuánto iban a ser transformados? Y cuánta bendición vemos nosotros, porque nosotros somos una iglesia apostólica, con un fundamento ahí,
en la fe de los apóstoles, hasta hoy en día, con una lucha también y con una proclamación. Estos hombres eran enviados a predicar, y ese predicar nos está hablando del pacto de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, lo que debe de venir a nuestros corazones es gozo y esperanza, porque sabemos que Dios está hablándonos, que Dios ha renovado su relación con nosotros, que es un Dios personal, misericordioso, bueno, cercano, que nos ama, nos llama. Si no hubiera predicación de la palabra, ay sí, no tenemos esperanza. Cuando no escuchemos la palabra de Dios, ay sí, ya no tenemos esperanza. Y decía el profeta Amós, ustedes están despreciando la palabra de Dios. Antes de que se fueran a la cautividad, les decía el profeta Amós, ¿ustedes quieren que yo me calle? Que yo solamente estoy hablando porque Dios me mandó, porque yo no soy profeta, yo era un campesino. Y vine aquí porque Dios me mandó y les estoy predicando la palabra y me quieren silenciar. Bueno, déjenme decirles, les dice el profeta Amós, que vendrá un día en que caminarán de oriente a occidente, de norte a sur, buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Y van a andar inquietos, intranquilos, con su alma sedienta, como en un desierto, queriendo la palabra de Dios y no la van a encontrar. El apóstol Pablo va a decir después, muchos siglos después, van a tener comezón de oír y no van a tener palabra de Dios. Solamente fábulas, mitos, leyendas, cuentos de por aquí, de por allá. Y videos de YouTube. Y la palabra de Dios, por eso le dice a Timoteo, tú predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Cada vez que la palabra de Dios se predica, uno tiene esperanza. Uno tiene gozo de que Dios está hablando, Dios está obrando, Dios está cercano, con su pacto abierto. En Jesucristo nos está llamando. Cuando no escuche la palabra, ahí sí. Así que cuando los vemos, los mandó a predicar, bien. Gloria a Dios, qué gozo. ¿Van a morir? Sí, van a morir. Van a morir todos ellos. Todos ellos van a sufrir el martirio por causa de Cristo. Algunos decapitados, otros crucificados, otros muertos de diferentes maneras. Pero van a estar llevando la palabra del reino de Dios. Y cuando nos habla aquí también de sanar y de echar fuera demonios, nos está hablando de algo real para el ser humano integral. Hoy, esa labor se da en la iglesia. No hay aquí apóstoles, no es el apóstol Carlos tampoco. O le cambiamos el nombre también y le ponemos otro. No hay apóstoles. Hubo un grupo cerrado. Si queremos llamarle apóstol, le podemos llamar. Total, ¿cuál es el problema? Siempre y cuando no lo exaltemos como único, sino en una pluralidad. Pero, ¿cuál es lo esencial? Que van a recibir autoridad, ¿para qué? ¿Para dominar personas? ¿Para hacerse ricos? ¿Para tener sus sueños megalómanos ahí de repente cumplidos? No, es para servir. Simplemente van a servir y ahí van a tener el ejemplo en su Señor que se ciñe una toalla y les lava los pies. Ese es el ejemplo que les va a dar de servicio. Y lo tenemos por ahí en la entrada todavía, ¿verdad? Con el Señor lavándole los pies a Pedro en una escultura por ahí del Seminario Teológico de Dallas, una fotografía que siempre nos lo debe de recordar para no perder ningún piso. Y entonces llama a 12, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Eso nos da la definición Marcos, pero no sabemos por qué.
pero por el contexto asumimos que es algo bueno, loable, ¿sí? A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y a todos los llamó al monte. Pero cuando regresaron, dice, vinieron a casa. Al fin regresan a casa, bajan de esa experiencia en el monte y regresan a la zona del ministerio. No se quedan allá arriba, como a veces uno pudiera quererlo, ¿verdad? En un buen momento, en un seminario, decir, yo me quedo aquí nos la llevamos muy bien. Hay un momento en que tienen que salir y ellos tienen que irse a trabajar y salen entonces. El Señor está extendiendo su ministerio por medio de hombres sencillos. Los líderes religiosos de aquel tiempo los van a menospreciar, incluso al Señor Jesucristo, y le van a llamar que no es más que un carpintero. Bueno, menos que eso, es el hijo del carpintero. Como diciendo, este es alguien común y corriente. De los apóstoles van a decir, estos son hombres iletrados del vulgo, sin estudios. Y luego se van a sorprender, ¿cómo hablan así? ¿De dónde tienen estas palabras? ¿Qué ha sucedido en ellos para que hablen de esta manera? Si son iletrados, si son del vulgo, no han estudiado a los pies de ningún rabino respetable. ¿Cómo pueden hablar y manejar las escrituras de esta manera? Era extraordinario. Era Dios obrando a través de ellos. Porque en todo esto, el Dios del pacto, el Dios que los elige, el Dios que los está llamando, es el Dios que los está capacitando y usando para extender su reino a través de sus diferentes personalidades, pero todos van a extender ese reino de misericordia. Así se va a extender. ¿Qué futuro se le espera? Ustedes se imaginan al Señor ahí todo nervioso y diciendo, híjole, ya, no sé cuánto va a durar esto, voy a dejar a estos 12. Y pudiera decir, si fuera yo, a estos 12 inútiles, no sé qué van a hacer con la misión. ¿Realmente va a ir más allá? Uno siempre se pone así, ¿verdad? Como si uno fuera muy bueno. Y el Señor, qué misericordioso es, que dice, ustedes son los apóstoles. Y luego todavía cuando se va, algunos preguntan, pero ¿cómo que te vas? No sabemos ni a dónde vas, ni que enséñanos al Padre. Y todavía parece como que si estuvieran muy confundidos. Y no fue así. No fue así. Porque la obra era del Señor. Pensamos que el reino de Dios se está extendiendo solamente por, como decía Francisco en la confesión, por medios ordinarios. Sí hay medios ordinarios, sí ellos tenían que estar ahí con el Señor, sí iban a tener que dejar a sus familias, sí iban a tener que andar con Él y escuchar sus enseñanzas, sí iban a tener que estar con una mente abierta, sí iban a tener que esforzarse, caminar, ir, abrir la boca y hablar, acercarse a la gente, sí iban a tener que hacer esto. Pero cuántas maravillas estaba haciendo Dios testificando juntamente con ellos. Juntamente con ellos. Ahí estaba el Señor testificando, predicando, juntamente con ellos. Y lo que hablaban era palabra de Dios. Y esto tenía un poder transformador. Nosotros hoy en día podemos tener una gran herencia y apreciar realmente la predicación de la palabra de Dios, algo que después resurge y que el maestro Arturo Terrazas llama la cultura de la persuasión. Y él nos va llevando en la cultura de la persuasión diciendo cómo volvieron a la Escritura, cómo hubo ciertas versiones, ciertas traducciones de la Biblia que sirvieron de base para que después la Biblia llegara al idioma de las personas, al alemán, al inglés, al español, etcétera.
pero luego como esas Biblias no solamente llegaron al idioma de las personas, sino que también después los predicadores empezaron a predicar en el idioma de las personas, ya no en latín. Y esto abrió así los ojos, la luz. Las personas que estaban pasivas vienen ahora a una predicación activa, dialogal, donde sus mentes están activas, no pasivas. Claro, es un diálogo que tenemos aquí entre ustedes y yo, silencioso. Pero sus mentes se están preguntando, cuestionando, respondiendo. Porque ahora está en el idioma y lo pueden analizar. Es más, hasta al hacer esto son más humanos. Se rescata esa humanidad. La persona entonces viene, despierta, ve, oye, alaba, responde. Es silenciosa, pero también de repente pueden hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, o decir amén o aleluya. Pero ahora vienen de una manera diferente, donde hay comprensión. Algo que se está perdiendo, ¿verdad?, con las redes sociales y el ver predicaciones por internet, ¿verdad? Algo que algunos consideran más deshumanizante. Bueno, aquí tenemos algo. Venir a escuchar la predicación de la palabra de Dios aumenta nuestra humanidad y nos permite entonces tener ese diálogo y poder también incluso adorar juntos, platicar, vernos, conversar, discutir, analizar. Y entonces ellos no solamente lo llevaron a la predicación y a la escritura, sino que además lo hicieron en sus himnarios, y entonces también empezaron a cantar en el idioma que entendía la gente, a cantar las verdades de la Escritura, la doctrina bíblica. Y no solamente lo cantaron, sino que después también hicieron sus diferentes catecismos para enseñar. Y tenían sus estudios bíblicos matutinos en el idioma de la gente, donde podían analizar, ver, discutir. Y no solamente eso, sino que después incluso hicieron folletos evangelísticos. Todo esto fue desencadenado en esa misma época y empezaron a surgir los primeros folletos evangelísticos listos para la gente. Aquí está impreso, donde uno puede ser persuadido por la palabra de Dios. Y así empezaron a extenderse cada vez más y más en diferentes formas, que ya no las mencionaré. Ustedes pueden buscar ese artículo que escribió Arturo Terrazas, está muy bueno, recomendable, que nos lleva a esta esencia, que creo que pues la fomentó más el apóstol Pablo, pero finalmente rescatada por los reformadores, y hoy en día como iglesia bíblica nosotros deberíamos de aspirar a ser realmente facultades de pensamiento cristiano, de exponernos juntos y unos a otros enseñarnos en la palabra de Dios, de leernos la palabra de Dios unos a otros, de volver a la Escritura. No los vamos a llamar aquí a un monte, a Cerro del Topo o algo más chiquito, y vengan y ahora vamos a hablarnos de la palabra unos a otros. Pero podemos decidir este próximo año que empieza, leer la Escritura con alguien. Solamente leerlo. Piensa en una persona, pariente o no pariente, que diga, yo quisiera leerle la Escritura a tal persona, pues no sé, 3 veces en el año. No tampoco nos sofoquemos. Una vez al mes me voy a ver con tal persona y voy a leer la Escritura en voz alta por 20 minutos. Antes una oración, 20 minutos, leemos en voz alta la Escritura en algún pasaje que queramos, y luego por 20 minutos más comentamos. ¿Qué te pareció lo que leímos? Comentamos lo que dice el texto, una oración y nos vamos. En 1 hora al mes. ¿Qué les parece? Como un ejercicio espiritual, como una disciplina espiritual. Sí les dije que era como dialogal, ¿verdad? ¿Qué les parece? Deberíamos de aspirar a ser una iglesia bíblica.
¿Qué les parece si a nuestros hijos les leemos la Escritura? No muchos tampoco están ocupados y no traten de juntar a toda la familia. A lo mejor eso sucede cada día de Acción de Gracias o Navidad. No, con uno por ahí desbalagado, una vez en el mes. Y luego platiquen sobre ese pasaje. ¿Qué dice? ¿Qué les parece? Así nada más como un pequeño y débil intento de una iglesia bíblica de decir, oye, esto está esencial. El Señor llamó a 12 cuando instituye su reino y los llama y los envía a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Esa fue la esencia de lo que está ahí transmitiendo como reino. Y cada vez que se predique la palabra, cada vez que se lea la Escritura, con toda seguridad podemos decir que hay esperanza para la iglesia del Señor, que hay esperanza para este mundo, que hay esperanza para todos nosotros. Así nos llegó. Así nos llegó a ti y a mí. Bueno, así me llegó a mí, al menos. Alguien abrió esta Biblia en español y me compartió la palabra de Dios de una manera sencilla. Tenía yo 12 años, así que tuvo que haber sido de una manera sencilla. Por alguien sencillo, con diferentes trasfondos y formas. Pero Dios sigue obrando su reino de misericordia, avanzando. Hay esperanza y donde es proclamada y honrada la palabra de Dios, ahí hay iglesia, decía Calvino. Ahí está la iglesia del Señor. Así que no vamos a hacer ahorita aquí una comida y un pacto y a sellar eso para decir, sí, vamos a leer la Biblia. Piénsenlo. Escojan con quién, o con una multiplicidad de personas y decir, en enero me gustaría un día leer la Biblia con tal persona, en febrero con esta, en esta. Diferentes, está bien. ¿Cuánto bien le va a hacer a la otra persona el escuchar la palabra de Dios? ¿Y cuánto bien me va a hacer a mí el escuchar la palabra de Dios? Y una vez entrados en Cristo, dejar ser transformados por la palabra de Dios, que es viva y eficaz, por su Espíritu Santo que está obrando a través de ella. No es muerta, sino que es relevante, viva para nosotros, para ti y para mí. Y ahorita lo que vemos aquí en este pasaje simplemente es para decir, wow, Señor, jamás me hubiera imaginado que así se empezaba a desarrollar tu reino. Con 12 personas enviadas a predicar, a sanar y a echar fuera demonios, en lucha contra las huestes espirituales de maldad. Así se empezó. Los mejores guerreros, no, tampoco, se quedaban dormidos cuando iban a orar. Los mejores guerreros, no, tampoco, huyeron cuando andaban capturando a Jesús y otros le negaban y otros corrían desnudos donde los por poco y los pescaban. Los mejores, pues no, entonces ahí cabemos. Bueno, al menos yo, con todos mis defectos y todas. Y a veces sin ser tan del trueno, ser medio apagado. Es que así soy yo. Medio de atole, bueno, hijo del atole, no del trueno. Bueno, pero también ahí cabían. Veo ese pasaje y yo digo, ahí hay esperanza. Es el reino de Dios de misericordia. De que así quiso Dios elegir a lo vil y menospreciado de este mundo, para que finalmente toda la gloria y el poder sea de Él, que Él es el que está obrando. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia para con nosotros, porque siendo nosotros débiles, tú, Señor, nos amas de tal manera que das tu vida por nosotros. Siendo nosotros pecadores, Señor, tú nos vuelves a llamar en misericordia a la reconciliación. Ayúdanos, Señor, también a ser instrumentos en tus manos. Nosotros que como iglesia también estamos en proceso de restauración,
que podamos también llevar ese ministerio de restauración a otros, que otros también puedan entrar en la comunión contigo y conocerte, que puedan amarte, que puedan escuchar tu palabra. Señor, gracias te damos por tu infinita bondad. Tú eres bueno, misericordioso, tú eres digno de toda nuestra adoración. A ti, Señor, la gloria por siempre. Amén.